Seguimos con más N8 especiales, donde estamos analizando el mundo de la política después de la muerte de Néstor Kirchner. Es por eso que le damos la bienvenida a Maximiliano Aguiar, de la consultora Acierto. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Y a Gastón Sugo, reconocido periodista de análisis político. ¿Cómo está, Gastón? ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. Bueno, cuando murió Néstor, al otro día hicimos un análisis también de las mediciones, porque cambió el escenario político y cambiaron los números. ¿Qué novedades hay al respecto hoy? Bien, luego de esa primera medición que realizamos a 2 días del fallecimiento de Néstor Kirchner, hemos realizado una nueva medición para ver cómo ha seguido avanzando el fenómeno. Y aparecen algunos elementos que creo que son interesantes de analizar, ¿no? Hay una primer placa, digamos, una primer tabla en la cual aparece una pregunta de la medición, que es cómo evalúa la situación del país respecto de un año atrás. Esta es una pregunta típica que hacemos en todas las mediciones. Respuesta, 44% prácticamente dice que la situación del país es mejor que hace un año, un 36,7% que es igual y un 19,1% que es mejor. Comparativamente, un mes atrás, digo, septiembre, se realizó una nueva medición donde también se preguntó esto a la gente. Exacto, nosotros lo realizamos esto todos los meses. Entre esa medición y esta existen 13 puntos de diferencia. Bien, en ese momento aparecía como que estaba mejor el país solo para un 30%, con lo cual se ve claramente una mejora de los valores respecto de la evaluación del país. Sí, ahí tenés el primer impacto de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Se puede usar ese 13, 14% como porcentaje extra por la muerte de Kirchner? Es efecto Kirchner. No hay demasiadas cosas que hayan sucedido además de la muerte de Kirchner que permitan explicar un salto tan importante en la evaluación. ¿Así como llega, se va ese porcentaje extra? No necesariamente, no necesariamente. Hay que ver a qué punto, luego cuando desciende la espuma hay que ver hasta dónde desciende. El cimbronazo es tan grande que es probable que no vuelva a los valores anteriores, ¿bien? Y eso es justamente lo que nosotros estamos midiendo para ver cómo va avanzando. Bien. En una segunda placa hacemos la misma pregunta respecto de la situación de la provincia. ¿Cómo evalúa la situación de la provincia respecto de un año atrás? Y ahí aparece que está mejor para un 53%, igual para un 35,6% y peor para un 10,9%. Comparativamente, ¿cuánto creció, si es que creció? Bien. El valor de la provincia crece 4 puntos. Bien. Ahí hay un crecimiento bastante menor, la situación es mejor, digamos. ¿Hay efecto K en esto? Y esos 3 o 4 puntos pueden tener que ver con dos cuestiones. Con un efecto K de manera directa y con un efecto protagonismo de la figura del gobernador. Como presidenciable o con nuevas chances y demás. Porque ya vamos a ver en otras placas que aparecen algunos otros indicadores que darían lugar a esa lectura, ¿no? En tercer lugar aparece una tercera pregunta, que es cómo evalúa su situación personal. Y aquí aparece, los sanjuaninos dicen que están mejor que el año pasado, un 37,7%, que están igual un 45,4% y que están peor un 16,8%. Este valor creo que es interesante, es la primera vez desde la crisis del campo que los sanjuaninos piensan que el país ha crecido más que ellos mismos. ¿Bien? Esa es una primera lectura que es interesante porque no sucedía esto desde la crisis del campo, como les digo. Normalmente se decía, la provincia crece, yo crezco a nivel personal y el país no. Esto se ha modificado profundamente en estos últimos días. Un dato que hay que tener en cuenta, ¿esta encuesta se realizó en qué departamentos? ¿En el Gran San Juan solamente o se amplió un poco más? Son 600 casos, Gran San Juan, Caucete, Pocito y Albardón. Entre el 2 y el 5 de noviembre ha sido realizada esta encuesta. Claro, esta es una pregunta netamente personal a la gente. ¿Cómo evalúa usted, uno mismo, si realmente se mejoró la situación personal, tanto de la provincia como del país, respecto al año pasado? Y vemos que efectivamente se ha también mejorado, al menos. Ahora, hay una gran equidad en cuanto a los valores, se han mantenido en 45%. ¿Qué pasa cuando cruzamos los datos? Entre, está mejor la provincia, pero creció más el país que yo. ¿Qué lectura se puede hacer a la hora de cruzar esos datos? A ver. ¿Es un mensaje al gobierno? ¿Hay que redireccionar? ¿Es el efecto K también? A ver, ¿qué pasa? Si miramos este número, son más los que dicen que están mejor que los que dicen que están peor. Sí, ¿bien? 37 contra 16, más del doble dice que está mejor que está peor. ¿Qué sucedía normalmente? No asociaban ese crecimiento personal al crecimiento del país. Sí al de la provincia, pero no al del país. Ahora sí aparecen estos 3 elementos asociados. Claro. Crezco yo, crece la provincia, crece el país. Eso creo que es la novedad de esto. Y también se refleja en una placa siguiente en la evaluación de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Luego aparece la pregunta respecto de qué opina sobre la gestión. Recordanos fechas también, porque esto es muy importante, lo que vamos a ver en esta nueva tabla que tenemos acá. Sí, a ver, 2 al 6 de noviembre es esta medición. Bien. Y tiene resultados muy similares a la medición que presentamos el viernes posterior al fallecimiento de Néstor Kirchner. Un 16,7% dice que la gestión de la presidenta es muy buena. Un 51,7% que es buena, un 23% que es regular, un 6,5% que es mala y un 1,3% que es muy mala. ¿Bien? Comparado con septiembre, ¿cuánto creció, según su medición, la imagen de Cristina en cuanto a buena, muy buena?
hay una cuestión interesante. La medición de septiembre fue la mejor de Cristina desde que asumió. A ver, tenía 60 puntos. 60 puntos. Esta es la mejor de la historia de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. En San Juan. En San Juan tenía 60 puntos de positiva. Si sumamos la muy buena y buena, da 68 puntos de imagen positiva, 23 de regular y 7 de negativa. Ahí está claramente el efecto arrastre Néstor Kirchner. Exacto. Respecto de septiembre, mejora 13 puntos. Nosotros habíamos dicho en la medición sobre Néstor Kirchner que la imagen personal de Néstor Kirchner había aumentado 30 y que había habido un arrastre de 13 puntos a la presidenta. Una semana después, ese arrastre se mantiene, la evaluación de la gestión presidencial se mantiene en los mismos valores. En el caso de la evaluación de gestión del gobernador José Luis Gioja, aparecen datos también interesantes porque los sanjuaninos en este caso, en la tabla siguiente, aparece una evaluación positiva para un 87%. ¿Bien? Un 38,8% piensa que es muy buena, un 48,5% piensa que es buena, el 10% que es regular, 2,2% mala y 0,3% muy mala. Disculpame, he sumado mal, 87% de aceptación de gestión, eso es histórico también. Este es también el puntaje más alto en la evaluación obtenida por el gobernador Gioja desde que está en el gobierno. A ver, ¿bien? ¿hubo arrastre de Kirchner? Solo 3 puntos. ¿Es directamente proporcional Bien. con la intención de voto? No, no necesariamente. Bien. A ver, las imágenes no se traducen O sea, necesariamente que puede tener a la 80 y intención de pico voto. por ciento de imagen positiva, pero un 50, 60, 70 Exactamente. de intención de Con voto. Dilma Rousseff se vio claramente. Claro. Lula tenía un 80% de imagen positiva, de aceptación de gestión, pero le costó en balotaje, segunda vuelta, a Dilma Rousseff llegar Claro. al 50 y pico por ciento que terminó. Si Lula hubiera no sé. sido candidato, tampoco hubiera tenido 80 y pico de puntos de Bien. votos. Bien, la imagen positiva no necesariamente se traduce rápidamente. Novedades respecto de esto, es el valor más alto desde el comienzo de gestión, bien, y aparece fuertemente, o sea, una mejora que ha sido bastante más lenta. Esto ha crecido 3 puntos en este último, con lo cual el arrastre de la muerte de Néstor Kirchner es similar al de la situación de la provincia. Habíamos hablado de 3 puntos en ambos casos. Ahora, nosotros venimos planteando qué va a pasar con el escenario político. En función de estos números, ¿ustedes qué creen, Gastón? ¿Qué pensás que puede llegar a suceder? ¿Puede capitalizar Cristina Fernández de Kirchner el justicialismo a nivel nacional? ¿Este efecto K no lo va a capitalizar? ¿Qué pasa con la oposición? A ver, dos o tres ¿Cómo temas es a tu tener en análisis? cuenta. Por un lado, es muy reciente la muerte de Néstor Kirchner. La sociedad está totalmente alineada en cuanto a sostener a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay que darle el apoyo. Este mensaje se emitió por parte de la presidencia y de los sectores aliados. Y la sociedad automáticamente, los resultados de esta encuesta lo demuestran, está apoyando, apuntalando, comprometiéndose con esto que es la gobernabilidad del país. Ahora, esto es temporal. Haciendo un análisis frío, no sé si acá el licenciado va a coincidir o no, pero haciendo un análisis frío, esto va a continuar un tiempo más, hasta tanto se comienza a calentar realmente la interna de las elecciones que ya están a 2 meses. Sí, a 2 meses. Tenemos ya elecciones porque en marzo tienen que convocarse las primarias y antes comienzan en febrero, enero comienza ya a moverse. Así que yo creo que esto es temporal. Todavía el efecto Néstor Kirchner ha dejado inmovilizada a la sociedad diciendo, bueno, hay que aguantarla a Cristina Fernández de Kirchner. ¿El Hay que problema ver qué está pasa. en la oposición o en el PJ? En los dos lados, desde mi punto de vista, porque el PJ Sí, quiere... ahora le van a pegar de los dos lados, Y sí, es real. el cepo que paraba todas las candidaturas desapareció, Néstor que era Néstor Kirchner. Ahora, la oposición tiene serios problemas porque tiene que construir y tiene que ver de qué manera puede capitalizar ciertos espacios que son muy pocos, por cierto, que han quedado vacíos. Aguiar, ¿qué opina usted al A ver, respecto? un elemento adicional. Aquellos que se han opuesto más fuertemente a la gestión de Néstor Kirchner de manera más radical son los que más han caído. Caso Cobos, caso fuertemente de Eduardo Duhalde, Julio Cobos, Felipe Solá en alguna medida, Rodríguez Sá, son los que más caen en las encuestas. Bien, aquellas figuras de la oposición, del oficialismo crecen levemente y aquellas figuras de la oposición más moderadas, caso Ricardo Alfonsín, también crecen en esta coyuntura. Cobos tenía planteada la campaña, prácticamente, si me permiten el término, en función de Néstor Kirchner. Sí. Golpeaba y era la disputa permanente. ¿Esto significa que se baja de la candidatura a Cobos? Se viene una etapa en la que todos deberán moderar sus discursos, eso sí es claro. Si baja o no Cobos quizás dependa de una decisión personal. Ahora, todos deberán moderar sus discursos, es una demanda ciudadana y se ve expresada en estos resultados. Aguiar, muchas gracias. Un placer. Gastón Subo, muchas gracias. No, vos. Estamos analizando lo que va a pasar en la República Argentina. Hay que tener en cuenta, estas son las mediciones. Esta es la foto, en este momento, lo que está sucediendo en el ámbito de la política tras la muerte de Néstor Kirchner. Y en N8 Especiales lo analizamos de esta manera. Pausa y ya volvemos.